A propósito de la noticia esta de que Daniel Noboa promete indulto presidencial a Juliano Salazar, el joven que está en prisión por arrollar a dos delincuentes. Varios antecedentes, empezando quizás por el problema de origen, que es el de la inseguridad, que debería ser un asunto resuelto por el gobierno, por la policía y por todos los organismos de la seguridad, pero además el precedente que deja esta decisión o este anuncio del presidente Noboa. ¿Cuántos casos más parecidos al de Juliano podrían venir en el futuro, sabiendo que el presidente, bueno, si actúas en defensa propia, vamos a la ley de la selva, me va a dar el indulto más adelante? Bienvenido, buenos días. Si encendemos el micrófono, doctor, para poder escucharle, por favor. Buenos días, Alexis, un gusto estar en el programa. Ahora, yo creo que este tema tiene que ser analizado desde tres perspectivas diferentes y que están interrelacionadas. El primero sería desde una perspectiva de los derechos humanos, el segundo desde una perspectiva del derecho penal y el tercero desde una perspectiva política. Eh, yo personalmente creo, como penalista también, que desde la perspectiva del derecho penal existe claramente una situación de legítima defensa, puesto que se hayan cumplido todos los requisitos que ha previsto el artículo 33 del Código Orgánico Integral Penal. Y esto es que existió una agresión actual e ilegítima, que hubo una necesidad racional de los medios empleados o de defensa, y tercero, que no hubo la provocación suficiente por parte del hoy procesado. Bajo esa perspectiva, yo creo que se encuentran cumplidos los requisitos. El segundo elemento que debemos tomar en cuenta y que tiene relación con la actual circunstancia de la persona procesada es el hecho de que bajo los derechos humanos, las normas que regulan los derechos humanos, la prisión preventiva es siempre excepcional. Esto significa que, por regla general, no se debe dictar la prisión preventiva y que debería ser, no ocurre esto en la realidad, pero debería ser la fiscalía la que demuestre la necesidad de la prisión preventiva. Pero acá tenemos una fiscal que de entrada ha dicho que la regla sí o sí es la prisión preventiva. O sea, hay que meter presos a todo el mundo y acá, obvio, si es que el juez decide que el joven Juliano de 22 años debe ir preso, es porque debe haber existido el antecedente de un fiscal solicitando esa medida preventiva. Sí, de hecho, la práctica es, y aún nuestras normas del Código Orgánico Integral Penal imponen la prisión preventiva como regla general. Sin embargo, tanto la Corte Constitucional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dicho que es excepcional. Ahí tenemos una divergencia entre lo que es la realidad, esta práctica diaria que se da en los tribunales, en el sistema de justicia, y lo que dice la norma, lo que dicen los precedentes jurisprudenciales. Entonces, existe ahí un error. Sin duda alguna, existe un error al aplicar la prisión preventiva como regla general y no como por la vía de excepción, que es lo que han resuelto los tribunales. Ahora, yo le manifestaba este asunto de lo que significaría este precedente. Yo me imagino que sí, usted va a profundizar por su condición propia de abogado, ¿no? Lo que tiene que ver con la forma en la que están operando jueces y fiscales más allá de este caso, ¿no? Pero ¿qué va a pasar en adelante? Es decir, los ciudadanos vamos a tener que seguir defendiéndonos solos frente a la delincuencia y esperando que el presidente aplique el indulto y la defensa a través de la Secretaría Jurídica de todos los ciudadanos que nos defendamos porque no encontramos otra solución a enfrentar la violencia y la delincuencia en el país. Yo creo que aquí entra el tercer aspecto, el que yo había mencionado, que era la cuestión política. Siempre los ciudadanos tenemos no solo el derecho, sino también el deber de defender los derechos. Y si nos vemos agredidos, si vemos en riesgo nuestra vida, o cualquier derecho, dice el Código Integral Penal, podemos ejercer y utilizar los medios necesarios para proteger esos derechos. Si somos atacados, si somos amenazados con un arma, si vemos en riesgo
de la vida de otra persona, podemos ejercer esa defensa. Eso no significa, sin embargo, que nosotros podamos salir a la calle a matar indiscriminadamente, ¿no? El presidente de la República, yo creo que ha hecho un anuncio un tanto prematuro, porque no es un anuncio jurídico el que hace, sino un anuncio político de que aplicará el indulto si le condenan a esta persona. Yo creo que el presidente de la República se adelantó en eso, porque si bien es cierto, se encuentra dentro de sus potestades el conceder un indulto presidencial. Ese indulto solo debería darse el momento que exista una condena firme. Creo que el presidente lo que sí está diciendo entre líneas es, pueden defenderse, que les protegeré. Y yo creo que lo que debió haber hecho el presidente, que no lo ha hecho en estos 9 meses, es tener una política pública de verdadera seguridad. Porque no estamos seguros los ciudadanos. No se nos está protegiendo los derechos de manera integral. Ya en el caso concreto, como lo dije hace un momento, sí creo que existe un exceso por parte de la Fiscalía y de los jueces al haber aplicado la prisión preventiva. Esperemos que no se llegue a una condena, porque a todas luces, al menos de la información con la que contamos, no he visto el proceso, estarían cumplidos los presupuestos de la legítima defensa. Ahora, esa intromisión anticipada por parte del presidente y de su gobierno tiene que ver también con la forma en la que operan jueces y fiscales. Y en este caso, yo mencionaba en el comentario, doctor, creo que hay que hablar también de los niveles de confianza ciudadanos que existe actualmente en los diferentes organismos que están encargados de, por un lado, la justicia y por otro lado también la seguridad. A propósito de este caso escandaloso y horrible de 3 policías en servicio activo que operaban para los tiguerones en Guayaquil y que habían participado en el secuestro de una familia. Entonces, ¿qué pasa con la confianza ciudadana? Una justicia que procesa a un joven que actúa en defensa propia y una fuerza pública que termina operando para las bandas delincuenciales. Entonces, ¿el nivel de confianza en dónde queda y qué tiene que hacer el Estado en general para recuperar esa confianza ciudadana? No existe, yo creo, confianza ciudadana en el Estado. Y el sistema de justicia, no hoy, yo creo que desde hace muchos años, no genera confianza en la ciudadanía por diferentes factores. Porque es lento, porque existen o han existido hechos vinculados con corrupción, porque las reglas no se aplican, porque resulta incómodo a los ciudadanos acudir al sistema de justicia. Eso hace que nosotros, o muchos, no crean en la administración de justicia o en el sistema judicial como tal, incluido a la Fiscalía. Resulta fundamental que desde el Estado se tomen medidas y políticas públicas destinadas a fortalecer el sistema de justicia, desde el Consejo de la Judicatura, para que los ciudadanos creamos en nuestra justicia, confiemos en nuestra justicia. Y la infiltración que existe por parte de los grupos de delincuencia organizada en las fuerzas del orden, también minan esta confianza. Es gravísimo que encontremos miembros de la fuerza pública que operen para los grupos de delincuencia organizada. Y tal vez por ahí sí puede intervenir el Ejecutivo, porque las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, se encuentran directamente dependiendo del Ejecutivo. Y se deben tomar las medidas necesarias, las políticas necesarias para asegurar que estos hechos no se repitan. Y la infiltración no es de ahora. Yo creo que existe infiltración desde hace muchos años y debemos, o debería, el presidente tomar medidas serias con respecto a este tema. La intromisión en el sistema judicial, el Ejecutivo metiéndose en otra función del Estado
casi como un mensaje de que como ustedes no pueden resolver, ustedes lo hacen todo mal, pues me toca a mí. Sí, yo creo que precisamente por eso hablaba de que era una decisión prematura. Uh-huh. Jurídicamente es prematuro, porque el presidente únicamente podía haber intervenido en el momento que existe una sentencia condenatoria firme. Pero vea, doctor, que esto le da muchos resultados en la forma en la que comunica, cómo lo hace y en el momento en que lo hace Daniel Noboa. Coincidiendo con usted en el hecho de que no se ha visto, digamos, de manera real, certera, la aplicación de una política pública en materia de seguridad. O sea, se habla de un plan Fénix que los propios alcaldes de ciudades que están ahora mismo infestadas de delincuentes como San Borondón o Durán nos han dicho que el plan Fénix a sus ciudades no ha llegado. Entonces, la pregunta que nos hacemos ahí es, este estado que se ve inmóvil, bastante reactivo cuando ocurren estas cosas, termina sacando provecho de las coyunturas y vendiéndose muy bien en redes sociales, porque también hay un sector amplio de la sociedad que está cansado porque la delincuencia le tiene cercado, porque le tiene con miedo, y que lo que preferiría es que desaparezcan de la faz de la tierra, como ofreció un candidato presidencial a todos los delincuentes, dejando de lado el tema este de los derechos humanos, ¿no? Sí, yo creo que la sociedad, todos, vivimos con miedo, vivimos con temor, porque no tenemos esa certeza de que ante el riesgo seremos protegidos. Y ahí está precisamente la falla desde el gobierno de tomar las medidas adecuadas para proteger eficazmente, aun cuando cuenta con los instrumentos jurídicos para hacerlo, pero que no lo hace. El tema de la intromisión en la justicia es grave porque al igual que en este caso, que quizás conceptualmente el presidente tiene razón al reconocer que existe una actuación manifiestamente injusta por parte de la justicia, conceptualmente tiene la razón, pero jurídicamente pone en riesgo la independencia judicial, porque así como interviene este momento en un tema de un ciudadano de a pie, digámoslo así, podría hacerlo en casos que tienen una relevancia política. Como el que ha planteado la legisladora Inés Alarcón para seguir con el cronograma de los juicios políticos a través de una acción de protección judicial. Sí, como ese caso, exactamente. Entonces, pero ahí al menos cuando existe una acción de protección, ya estamos colocándole a la Administración de Justicia para que sea quien decida y podría tomar un camino jurídico. Evidentemente se está utilizando políticamente, en ese caso, la acción de protección, pero es una situación distinta. Y fíjese usted ahí cómo el relato cambia con respecto de hablar de las coherencias, ¿no?, de la clase política por un lado y de su visión con respecto de, en este caso específico, el sistema judicial, porque celebran el pronunciamiento del juez que acogió la acción de protección planteada por Inés Alarcón, y ahí sí, para el gobierno, incluido el ministro de gobierno, el señor Arturo Félix, la justicia sí funciona, pero en el caso de Giuliano, para el gobierno simplemente la justicia no funciona. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues con la justicia que sí funciona, o con la que no funciona, o con todo un sistema judicial que ahora mismo, a propósito de lo que conversábamos hace un momento, casos metástasis y todo lo demás, está en entredicho. Lo que tenemos que distinguir es que existe dos, políticamente hablando, existen dos niveles de justicia. Aquella justicia que es utilizada o que se judicializa la política, en la que se utiliza el sistema judicial para obtener beneficios políticos, de aquella justicia que tiene impacto sobre miles y miles de personas, que no están preocupados por el tema de qué sucede a nivel político, sino de cómo se protegen los derechos. Cómo en un caso concreto, como el que estamos analizando, se abusa de la prisión preventiva, o de aquellos casos en los que por mucho tiempo no se resuelven oportunamente las demandas que han sido presentadas, o los procesos penales que se encuentran en curso no son resueltos de manera oportuna.
Y tal vez el enfoque, y nosotros hemos perdido eso como Estado, el enfoque de dirigir la actividad y las políticas a precisamente brindar soluciones reales a esta gran mayoría de casos. A los casos que nosotros también como abogados los manejamos en el día a día. Porque lo que sabemos de la justicia está vinculado con estos grandes casos, con los nombres rimbombantes. Claro. Pero no de aquellos casos en los que tenemos personas injustamente detenidas o tenemos personas en que sus casos ni siquiera son citados cuando se trata de materia civil, o de aquellos casos en los que se encuentran en la Corte Nacional de Justicia esperando ser resueltos por varios años. Esa es la justicia en la que debemos preocuparnos para ganar precisamente confianza en el sistema. La confianza en el sistema no se va a generar por el hecho de que se resuelvan estos grandes casos. La confianza en el sistema se va a resolver, va a mejorar cuando se resuelvan los casos de todos los ciudadanos que llegan día a día a buscar la protección de sus derechos.